Hollywood. Camas separadas y distintos tipos de conducta. Primera parte. Arbuckle era un buen cómico, uno de los grandes. Junto a Chaplin y Buster Keaton hizo muchas y grandes películas. Era enormemente gordo y precisamente en esta gordura se basaban los guiones de todas sus películas. Arbuckle y el cine empezaron a la vez. Fue uno de los primeros en hacer comedias. Aunque a Fatty Arbuckle se le consideraba vulgar, los niños le adoraban. Fue Arbuckle quien llevó a Buster Keaton a las pantallas. Debido a su vulgaridad, Arbuckle resultaba simple e ingenuo. El público le quería. Mabel Normand y Roscoe Arbuckle interpretaban a unos recién casados en esta comedia de Mack Sennett de 1916, Fatty y Mabel a la deriva, donde Fatty se enfrenta a la primera comida que le cocina su esposa. La escena se interpretó con un encanto y una autenticidad poco comunes en estas comedias. La habilidad de Arbuckle para vestirse de mujer causaba tantas risas como enojos. Películas como esta, que él dirigió para el productor Joe Schenck, tuvieron un éxito enorme. Era como un hermano para todas nosotras. Le adorábamos. Era un tipo maravilloso. Y a muchas mujeres les hubiese gustado, bueno, ser novias de Roscoe Arbuckle. El alcalde de San Francisco da la bienvenida a la señorita Normand y al señor Arbuckle. En efecto, Arbuckle se convirtió en una figura pública y respetada. Aquí le vemos junto a Mabel Normand promocionando en esta película la Feria Mundial de San Francisco. Y el alcalde se sintió orgulloso al verse fotografiado al lado de estos embajadores de Hollywood. A la vez, esta publicidad ayudó a prestigiar el buen nombre de la industria. Hollywood lo necesitaba. Los reformadores. Desde el principio hubo gente que tachaba los espectáculos de inmorales. David Ward Griffith atacó a esa gente con una sátira titulada La Liga de la Pureza. Estos hombres condenaban la ociosidad. La consideraban tan inmoral que hasta hacían sus campañas contra bares y teatros. En 1920, los puritanos salieron triunfadores. La prohibición se convirtió en ley. Prohibido vender alcohol. Sin embargo, esto no impidió que los americanos siguieran bebiendo.
Comprábamos licor de contrabando, pero eso sí, rezando para no quedar ciegos. Más de uno vendía alcohol de madera. Hasta se hizo corriente que una persona sacara una botella de una caja de 12, la abriese, tomase una muestra allí mismo y la enviara a la farmacia para que la analizaran. No se fiaba nadie. Había un chiste por entonces que hablaba de un tipo que envió una muestra a la farmacia y días después recibió un informe que decía: su caballo tiene diabetes. En Hollywood, la vida social se centraba en el Hotel Hollywood, regentado por la señora Hersey. Y no ocurría nada. Nada absolutamente ocurría en el hotel sin que ella se enterase. Nos tenía aterrados. Sí, veía más que un águila. Y, claro, en aquellas fiestas no se podía beber ni hacer nada de nada. Lo único que se hacía era charlar y bailar y luego, pues, créanme, cada cual se iba solo a su habitación. La gran noche era la de los viernes. Se despejaba el salón para hacer el baile. Todo el mundo esperaba aquella noche. Éramos mujeres que ganábamos mucho y nos preocupábamos por estar elegantes. Recuerdo una costumbre que tenía Fatty Arbuckle. Pedía una servilleta y ponía dentro un trozo de mantequilla y la doblaba. Y luego la tiraba al techo del salón y, naturalmente, las manchas eran enormes. Y, claro, la encargada del hotel se enfadaba. Solíamos ir al Sip Café o al Sunset Inn o al que estuviera más de moda en aquel tiempo. Y luego íbamos a dar alaridos. Jack Pickford y yo solíamos subir a la montaña rusa todos los sábados por la noche. Y una vez arriba, a Jack le daba por hacer cabriolas. Y yo no dejaba de gritar. Qué bien lo pasábamos. La verdad es que nosotros no teníamos nada que ver con todo aquello. Nunca nos sobró el dinero y, sin embargo, estábamos en el centro de aquella pecera de oro. Todos los ojos estaban fijos en nosotros. La prohibición hizo que la gente organizara sus fiestas particulares con las puertas más o menos cerradas. Roscoe Arbuckle era célebre por dar una fiesta en cuanto tenía la más leve excusa. Esta vez, sin embargo, tenía una buena razón para celebrarlo. Había firmado un contrato con Adolph Zukor de la Paramount por $1 millón al año para hacer películas como esta, La vida de la fiesta. Septiembre de 1921. Menospreciando la recesión de la posguerra, Hollywood estaba más confiado que nunca. Era el final de otra semana de trabajo. Los estudios cerraban hasta el lunes y los empleados volvían a sus casas. Viola Dana salió de los estudios de la Metro para ir a rodar unas escenas nocturnas en los jardines de la mansión que Roscoe Arbuckle tenía en Adama Boulevard, en Beverly Hills. Arbuckle regresó tarde aquella noche. Adiós, chicos, nos dijo. Me voy a San Francisco. No os diré para qué. Pero, por favor, no os vayáis a morir por mí. Y esa frase nos hizo gracia. Pero resultó extraña. La recordamos al día siguiente cuando leímos los periódicos. Arbuckle fue acusado de haber asesinado a una chica en un hotel de San Francisco. El escándalo, como quedó reflejado en los periódicos, recorrió el mundo entero.
Ese fin de semana Charlie Chaplin era recibido en Londres como un héroe. Se le preguntó sobre el escándalo de San Francisco. Sencillamente no puedo creerlo, contestó. No puedo creer que Roscoe haya tenido nada que ver con la muerte de la señorita Rapé. Nosotros acostumbrábamos a ir a San Francisco. Bueno, casi nadie iba a Nueva York. Piensen que entonces no había avión. Se tardaba 4 días en llegar a Nueva York y era mucho más fácil acercarse hasta San Francisco. Era ideal para ir desde Hollywood. Todos íbamos a San Francisco. En el Hotel St. Francis, Arbuckle alquiló 3 habitaciones para celebrar el Día del Trabajo e invitó a unas cuantas chicas. Entre ellas se encontraba Virginia Rapp. Aquí la vemos en La Isla del Amor. Virginia Rapp había adoptado el nombre artístico de Virginia Rapé, pero hacía tiempo que no hacía ninguna película. Yo no diría que una buscona, pero era una de esas extras que se ganaba la vida como podía. Su fuerte era aligerarse de ropa y ponerse a dar vueltas para buscar clientes, supongo yo. Entonces esto no estaba bien visto, hoy ni nos hubiéramos fijado. En el hotel, aparte de las chicas, había bastante licor de contrabando. Se bebió mucho y no sé si saben lo que le ocurría a Virginia Rapé. No estaba bien de salud. Le habían prohibido beber. Pero ya saben lo que es una fiesta. La chica bebió demasiado y se sintió mal. La historia estaba muy clara para los editorialistas. Arbuckle había arrastrado a Virginia Rapé hasta una habitación en medio de una desenfrenada orgía. Cerró la puerta y, a pesar de los gritos de la chica, la violó brutalmente. 4 días después moría a causa de una ruptura de vesícula. Había sido llevada a la fiesta por Maud Delmont, que ahora, en una serie de declaraciones a la prensa, acusaba a Arbuckle de asesinato. Arbuckle se dio cuenta de la gravedad del asunto. Fue a San Francisco en su nueva limusín y posó para la prensa frente al Palacio de Justicia. Más tarde, este mismo coche sería embargado por transportar licor. Su acusadora, Maud Delmont, era una figura bastante tenebrosa a la que se conocía por otro nombre. La llamaban Old Madame Black, la vieja señora negra. Se dedicaba a llevar chicas a las fiestas, un próspero negocio. Llevaba a las chicas y luego su oficio consistía en decir que tal productor o tal director había tratado de violarlas para poderlos chantajear. Así que el fiscal, a quien este caso beneficiaba porque le daba publicidad, le dijo: mire usted, si no declara que Arbuckle es culpable, haré que la encarcelen. En la prensa se leían estos titulares. La señora Delmont dijo en una encuesta que oyó gritar y pedir ayuda a la señorita Rapé. Arbuckle arrastra a la señorita Rapé para violarla. Chica muerta a causa de violación. Arbuckle acusado de asesinato. Y Arbuckle dejó de ser la figura simpática y divertida y se convirtió en el criminal despiadado de la secuencia de una de sus primeras películas. Lo hizo y no lo hizo. Todo aquel proceso fue sacado de quicio, totalmente desproporcionado, pero el fiscal del distrito estaba en plena campaña electoral y esto suponía una gran plataforma para él. Al acusar a una estrella, el fiscal de distrito Matthew Brady buscaba su propio estrellato. Es un asesinato en primer grado, afirmó, y no podemos permitir que un hombre como Arbuckle cometa un asesinato en San Francisco. La prensa quería fotografías con Arbuckle en la cárcel. Como no las tenía, las falseaba. El magnate de las empresas periodísticas William Randolph Hearst hizo aumentar la tirada de sus periódicos. El asunto Arbuckle le serviría para aumentar sus ganancias. Bien, creo que el señor Hearst fue probablemente el hombre que más luchó con el
fin de que se estableciera el cine en el norte de California, en lugar de aquí, donde estaba, en el sur de California. Y ese probablemente fue un motivo más para crucificar a Arbuckle. Hearst presentó su propia versión de La Bella y la Bestia. En sus periódicos se leían titulares como estos: La bestia le arrancó la ropa. Roscoe, el monstruo del cine. Las peores cosas se publicaron sobre él. Una cosa de las que le acusaron y calificaron de cruel fue que cuando alguna noche íbamos a un cabaret con algún acompañante, íbamos muy elegantes, ¿no? Cuando Roscoe nos veía, más de una vez se nos acercaba y nos daba una especie de empujón, haciéndonos dar un traspiés. Pero no nos hacíamos daño porque dábamos con su estómago. Era muy divertido. Era una de sus bromas. Pues bien, eso apareció en los periódicos para demostrar que era un hombre cruel. Virginia Rapé torturada sádicamente. La prensa daba a los rumores la validez de hechos. Los más persistentes incluso aportaban fotografías y aseguraban algunos que Arbuckle había cometido la violación con una botella. Irónicamente, en la vida de la fiesta, Arbuckle había representado a un fiscal que se enfrentaba al monopolio de la leche. Estas fueron las consecuencias de la fiesta de Arbuckle. La crítica de la prensa, la condena del público y, como no, el aumento de las ventas de periódicos. Las cosas que decían los periódicos hicieron que bajaran las taquillas porque ni en el más pequeño pueblo, ni en el más oscuro cine del mundo querían poner películas suyas. Y las madres no dejaban que sus hijos fueran a ver películas de ese horrible monstruo que había matado a una chica con su pasión bestial. Grupos feministas de toda la nación se levantaron airados. Arbuckle aún no había puesto un pie en los tribunales para la encuesta preliminar cuando las mujeres ya habían invadido la sala. Brady, el fiscal, se dio cuenta de que su testigo principal, Maud Delmont, la mujer que lo había empezado todo, no era de fiar, así que no la presentó. El juez redujo el cargo de asesinato al de homicidio sin premeditación. En el juicio, Brady presentó a otros 2 testigos de aquella funesta reunión y les obligó a cometer perjurio. Say Prevon presenta pruebas de que hubo violación. Y hasta se negó a presentar el informe de un médico que afirmaba que Virginia Rapé no había sido atacada en ningún sentido. Un médico presta testimonio en favor de Arbuckle afirmando que la muerte fue accidental. Virginia Rapé no era el modelo de virginidad que el fiscal había sugerido. Había tenido varios abortos y había sufrido una enfermedad venérea que Arbuckle no había contraído. Cuando al fin Arbuckle se sentó en el banquillo de los acusados, el jurado se sintió sorprendido por la rectitud de sus juicios. La mayoría estuvo en favor de la absolución. Solo un miembro insistió en que Arbuckle era culpable. Una amiga del fiscal Brady, que se ocultó de la prensa. En Hollywood los productores estaban aterrorizados pensando en las consecuencias en el caso de que Arbuckle no fuese absuelto. Así que se lavaron las manos. Adolf Zukor, por ejemplo, dejó de pagar sus salarios y ordenó el embargo de todas sus películas. Le dije a Jousen que quería presentarme como testigo de... ¿Cómo le llaman? Testigo de conducta. Yo, que conocía a Roscoe, sabía que era honrado de verdad. Y me dijo: no, Viola, no puedo permitir que te mezcles en esto. ¿Por qué? Le respondí: lo que no puedo es permitir que acusen a un hombre de haber hecho cosas como esas, cuando sabemos que no pudo hacerlas. Para todas las chicas, Roscoe era como un hermano mayor. En el segundo juicio, Arbuckle tenía más confianza, pero por segunda vez el jurado no se puso de acuerdo. El caso, sin embargo, había sido eclipsado por otra noticia sensacional: el asesinato de William Desmond Taylor, un respetado director. Los periódicos sugirieron que la vida de Taylor había estado llena de drogas y mujeres.
Cuando hay algo importante en una ciudad pequeña, un negocio de arte, una industria de cine u otra cosa, con personas que puedan impresionar al mundo, bien por su encanto, por su sex appeal, bien por sus amantes o por cualquier otro motivo, suele ocurrir lo más emocionante y dramático. Y de hecho todos los días suceden cosas. No es extraño que haya explosiones. Lo que sorprende es que en Hollywood no hubiera más. Pero aquello fue demasiado para los pequeños pueblos de América. Y nació un gran resentimiento contra la extravagante y sofisticada colonia del cine. El enojo se hizo patente. Limpien Hollywood o ciérrenlo. Contra ellos se levantaron todas las armas. Y se levantó el dedo para señalar a Hollywood y llamarla la ciudad del pecado. Yo recuerdo que oí, creo que fue a Louis Mayer, decir al respecto: si esto sigue así, se acabará la industria cinematográfica. Era tan precaria la situación de un cine que se había establecido como arte, que aquello podía acabar con las películas y con la industria del teatro y demás. Por eso se formó la Asociación de Productores de Películas y decidieron buscar un zar cuya misión era decretar quién y cómo se debía trabajar en las películas. Asustados, los productores volvieron sus ojos a Washington. Desde el gabinete del presidente Harding eligieron al hombre que podría salvarlos, al director general de correos, Will H. Hayes. En las primeras páginas se anunció el resultado del tercer juicio. Arbuckle absuelto. El jurado llegó a esta decisión en solo 3 minutos, agregando una extraordinaria declaración. La absolución no es suficiente para Roscoe Arbuckle. Creemos que se ha cometido una grave injusticia con él. Le deseamos éxito y esperamos que el pueblo americano acepte el juicio de 12 hombres y mujeres que aseguran que Roscoe Arbuckle es totalmente inocente de toda culpa. Las cosas se habían puesto a su favor, pero el pueblo levantó su espada acerada en alto y dijo: sí, ya sabemos lo que realmente pasó. El primer acto público del nuevo líder de la industria fue el de desterrar a Arbuckle de la pantalla. Eso le mató. Rompió su corazón. Qué pena daba. Tenía una cara de niño grande, una cara de luna. Sí, desde luego fue un crimen lo que le hicieron. Hundieron su moral, su corazón, todo. Arbuckle había sido ofrecido en sacrificio, pero eso no bastaba. La gran limpieza iba a empezar.